Recordarles que las presentaciones de la primera temporada están disponibles ya. Favor de comunicarse con Lía Salinas en la Arquidiócesis de Baltimore para más información sobre cómo recibirlas. Esta noche tenemos el honor de presentarles al presentador Reverendo Guillermo Campuzano, también conocido como Memo. En diciembre, él fue un presentador para los líderes a nivel nacional de la Pastoral Hispana durante la reunión virtual del Concejal Católico Nacional del Ministerio Hispano. Su presentación nos cautivó tanto que queríamos darles la oportunidad a ustedes de poder tenerlo como presentador. Memo Campuzano es el vicepresidente de Misión y Ministerio de la Universidad de DePaul en Chicago. Sirvió por 6 años como representante de la Congregación de la Misión Vicentinos en la ONU. Desde esta oficina animó la Coalición Internacional de los Vicentinos para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. Es el actual coordinador del equipo de teólogos y teólogas que asesora a la presidencia de la Confederación Latinoamericana de la Vida Religiosa. Después de la presentación, habrá tiempo para hacerle preguntas al Padre Memo. Se le agradece guardar sus preguntas para el fin de la presentación. Ahora, con un caluroso saludo, recibimos al Padre Memo Campuzano, que nos hablará sobre el tema La misión por delante. Adelante, Padre. Gracias. Pues yo les doy un saludo a todos muy grande desde Chicago. Estoy muy contento de estar con ustedes y les agradezco mucho a Lía, al equipo, la invitación que me han hecho para esta noche, estar con ustedes en estas reflexiones del Máster de Teología. Voy a compartir con ustedes la pantalla e invitarles a que hagamos un momentito de oración con este canto del Veni Sancte Spiritus de la comunidad ETC. Nosotros los cristianos sabemos que Él estaba en el comienzo de la iglesia, que tiene que estar con nosotros hoy en el camino de la iglesia. Le pedimos al Espíritu de Dios que esté siempre con nosotros. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Veni Sancte Spiritus, 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 Nam Sanctus, Nam generous Spirit, Nam light of the heart, Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte
llevar la misión adelante, ser puentes para una nueva época, voces proféticas. Les comparto con ustedes el fruto de mi reflexión y de mis encuentros reflexivos con muchas otras personas en el ámbito de la iglesia. Lo que este tiempo nos va pidiendo y a lo que este tiempo nos va desafiando. Espero que al final podamos tener un momento para el diálogo a través de las preguntas. La agenda de hoy de la iglesia, la agenda de mañana de la iglesia. Desde que comenzó el magisterio del Papa Francisco, ha surgido en la iglesia lo que se ha llamado una nueva agenda, la nueva agenda de la iglesia. Francisco ha dicho que una agenda eclesial enfocada solo internamente, una agenda eclesial autorreferencial, él habla mucho de lo autorreferencial, no nos construirá. Lo mismo que en la vida de uno, la pura autorreferencialidad a uno no lo construye, no lo renueva, ni lo sostiene, sobre todo en los tiempos más difíciles. Solamente lo que nos llama desde fuera, nos construye, nos desafía, nos hace crecer como personas y como comunidades. La llamada desde fuera en la iglesia la hemos recibido a través de algo que el Concilio Vaticano II llamó los signos de los tiempos. La realidad como un lugar ideal de contemplación y de discernimiento. La realidad como portadora de la palabra de Dios. La teología católica reconoce que la fuente de la palabra de Dios no es solo la fuente escrita, la escritura. La otra fuente de la palabra de Dios es la historia, es la realidad, es la tradición de la iglesia. Esas dos fuentes están la una enfrente de la otra, se iluminan mutuamente, se necesitan mutuamente. Para aprender a leer la palabra de Dios, tenemos que aprender a leer la realidad, aprender a leer la vida, para interpretar desde la escritura a Dios que nos habla en la historia y para interpretar desde la historia a Dios que nos habla en la escritura. Hay dos cosas que vamos descubriendo al hacer una lectura de los signos de los tiempos. Los modelos de humanidad y de iglesia actuales no son sostenibles. ¿Qué alternativa le podemos ofrecer a la persona humana? ¿Y qué alternativa le podemos ofrecer al bautizado, a la bautizada de hoy? ¿Qué alternativa de iglesia y qué alternativa de humanidad? Estamos viviendo lo que se llama una situación límite. Los signos de la situación límite han sido exasperados por la pandemia. En los Estados Unidos, mucho más exasperados por la tensión racial y ahora por la muy dramática tensión política, que ojalá no se desencadene una violencia sin control, como lo sabemos los que hemos vivido en diferentes países. Las cosas pueden salirse del control. La agenda de la iglesia. ¿Cómo acercar la agenda de la iglesia a la agenda de Dios? La agenda de la iglesia, ¿cómo acercarla a la agenda del Evangelio, a la agenda de Jesús? Tenemos que
tener la audacia de mirar hacia afuera, afuera de nosotros mismos. Una iglesia que solo habla de sí misma hacia adentro se reconcentra, se recalienta y sufre la tentación de quedarse mirándose a sí misma, contemplándose a sí misma, y pierde la dimensión del sentido mismo de la misión. Y la misión es hacia afuera. Vayan, vayan hasta los confines de la tierra. No se hace eso cuando uno se está contemplando a sí mismo. Francisco expandió la agenda de la iglesia, la amplió, no la cambió, sino que la amplió. Las casi exclusivas discusiones acaloradísimas sobre ortodoxia teológica, litúrgica y canónica le cedieron el paso a discusiones muy reales sobre cosas que hoy le son esenciales a la sobrevivencia de la vida y la sobrevivencia del planeta. San Francisco expandió las enseñanzas de Pablo VI, de Juan XXIII, del Concilio, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y las sistematizó. Habló él en su ministerio de ecología integral, justicia social, cambio sistémico, guerra y paz, alianzas mundiales, cooperación, no violencia, derechos humanos, teología transreligiosa del encuentro, diálogo interreligioso, ética del cuidado, transformación política. En la última encíclica, la Fratelli Tutti, le dedica una buena parte a la reflexión de la transformación política en favor del bien común, desarrollo sostenible con límites. Todos esos temas son esenciales al diálogo del mundo y nosotros tenemos que entrar en diálogo con el mundo para dar nuestro aporte humilde, sin orgullos, sin sentirnos poseedores de la verdad, pero en la búsqueda siempre continua de la verdad, que es la que es capaz de hacernos libres. El afuera nos llama, el afuera nos provoca, el afuera nos convoca, el afuera nos invita. Desde una profundísima interioridad tenemos que salir afuera, porque ese salir nos sana, nos libera, nos reencanta. Dios es un Dios en salida. La acción del Espíritu en la creación es una acción de Dios en salida. La vida toda sale de Dios. La creación sale toda de Dios, hacia afuera. Es un movimiento hacia afuera. La encarnación de Jesús, el enviado desde el Padre, es una acción de salida, una acción de salida. El movimiento de la iglesia hacia adentro, al interior, es para encontrar fuerzas en el interior y salir. Por eso la contemplación hacia adentro, la interioridad, siempre es para salir hacia afuera, la acción. Contemplación y acción. La síntesis de eso está en el Evangelio de Lucas, en la historia linda de la casa de Betania, de Marta y de María. Marta la acción, María la contemplación. No es una mejor que la otra. Es como si las dos fueran una misma persona, que son el modelo del cristianismo. La continuidad y la revelación en las tres encíclicas de Francisco. Tres encíclicas. Al magisterio de este Papa, algunos lo han llamado imaginar, soñar, plasmar un nuevo relato. Un relato que crea las condiciones para un encuentro entre el secularismo y las religiones en el campo de lo esencial. Y lo esencial hoy es la defensa de la vida, de lo muy urgente
para la preservación de nuestro planeta, para la sobrevivencia de la vida en todas sus formas. Primero, la Laudato Si, ahora Fratelli Tutti. Plantean las dos encíclicas una cosa muy linda, que el binomio tierra-humanidad es el marco de preocupación, el marco de reflexión y acción común para los creyentes. Nos debe preocupar la tierra, Laudato Si, nos debe preocupar la fraternidad universal, Fratelli Tutti. Ese es el proyecto del reino. El proyecto del reino que Dios quiere que suceda aquí, que empiece aquí, en la tierra, ya, ya, que empiece ya, pero todavía no. Es decir, que se complete en el cielo. Las dos características del reino, ya, pero todavía no. Ya porque empieza entre nosotros. Jesús lo inauguró y nos dejó todos los signos de liberación del reino. No se completa en la tierra, todavía no. Ya, pero todavía no. Se completa en Dios. Cuando todas las cosas lleguen a su plenitud en Cristo, como nos ha dicho la teología. Y la otra encíclica, que fue la primera que escribió Francisco, la Reforma en la Iglesia, la alegría del Evangelio. La reforma de la Iglesia para que la Iglesia contribuya al sostenimiento de este binomio, tierra y humanidad. La alegría del Evangelio, nuestra irradiación profética. El Papa ha dado signos de la reforma de la Iglesia. Cambió la agenda, creó un nuevo colegio cardenalicio, inició una reforma profundísima de la curia romana y propuso una respuesta severa frente a los abusos, y ha empezado un diálogo muy fuerte sobre la sinodalidad como una nueva manera de ser iglesia. La sinodalidad, la desclericalización de la iglesia, el laicado, la mujer, los otros sujetos emergentes, como sujetos de ciudadanía plena dentro de la iglesia. Es la eclesiología del Concilio Vaticano II, pueblo de Dios, donde solo hay una vocación, el seguimiento de Jesús, y donde todo lo demás son funciones, estilos de vida. Yo sigo a Jesús como sacerdote, tú lo sigues como laico, tú como mamá, tú como papá, pero solo tenemos una vocación, el seguimiento de Jesús. Y en el seguimiento de Jesús, la construcción del reino, que solo sucede en el cuidado de la tierra y en la protección de la humanidad y de la vida. Voces proféticas, voces que son puentes. Estos temas y otros muchos los debemos ir incorporando hoy sistémicamente en la reinterpretación y en la reflexión sobre la actualidad y la pertinencia de nuestras iglesias locales. ¿Cuál es la pasión de la iglesia? Si la pasión de la iglesia es ella misma, la iglesia morirá contemplándose a sí misma. Si la pasión de la iglesia es la historia, es el mundo, es la humanidad, es la tierra, es la vida, pues esa es la pasión de Dios. A quien Dios ama en primer lugar es a la vida, porque Él es el Dios de la vida. A quien Dios ama en primer lugar es a la persona humana. La pasión de Dios es la pasión por la humanidad. Pasión de Dios, pasión por la humanidad toda. Esa tiene que ser la pasión de la iglesia. La pasión de la iglesia no puede ser una autopasión, porque esa será una autodestrucción. La iglesia en salida, hemos hablado tanto de la iglesia en salida, es una iglesia que ama afuera de sí misma. Hoy tenemos que entrar en los diálogos de esencialidad,
lo que sostiene la vida a todo nivel. El laicado tiene que entrar en los diálogos políticos, civiles, sociales, culturales. La Iglesia debe ir entrando en una profunda reforma de nuestra identidad y de nuestra misión, desde el nivel local, desde la parroquia, desde la parroquia. Dos cosas propuso Francisco, esas dos cosas les propongo yo a ustedes. Los diálogos sobre las cosas esenciales y la reforma de la Iglesia. La reforma de la Iglesia ya. ¿Qué significa nuestra identidad como miembros de la Iglesia, como cristianos, como católicos? ¿Y qué significa nuestra misión eclesial? Cuando un dolor tan brutal como el que hoy experimentan millones de hermanas y hermanos nuestros, que nos muestra que algo muy real, innegable, está ahí frente a nosotros. ¿Dónde está verdaderamente Dios para nosotros hoy? Dios está fuera del templo. Los que vamos al templo para celebrar, vamos a celebrar y a retomar las fuerzas para irnos afuera. La experiencia de Dios solo en el templo no es posible. La experiencia de Dios tiene que suceder en lo cotidiano, en la cotidianidad de la vida. Ese es el verdadero desafío de la experiencia de Dios. No es una experiencia del domingo en una hora. Esa es una experiencia que no tiene sentido. No, la experiencia de Dios es la experiencia cotidiana. Dios es el Dios de la cotidianidad. Y si Dios es el Dios de la cotidianidad, Dios está en los gritos de la vida. Dios está en el sufrimiento de la vida. Dios está en los quejidos, en los gemidos de la historia. Dios está en los gemidos de mi vida, en los gemidos de mi familia, en los gemidos de mi barrio, de mi comunidad, de mi país, de mi tierra. Dios gime donde gime la vida. Dios llama donde la vida sufre. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué dirección debemos seguir? Es urgente escuchar los gritos de la vida si queremos escuchar la voz de Dios. Para nuestro propio advenimiento, para el advenimiento de una iglesia nueva, en profunda comunión, en profunda solidaridad con la humanidad de la tierra, que hoy gimen, gemidos que suben hasta Dios. El documento de Puebla, los obispos en Puebla dijeron que los gemidos llegan hasta Dios. Los gemidos de los pobres llegan hasta Dios. Es un gemido que no se interrumpe. Y los salmos, hay un salmo que dice que Dios escucha el gemido del pobre. La pregunta de fondo, la tarea que brota del magisterio de Francisco y en concreto de la tercera encíclica, la Fratelli Tutti, hermanas y hermanos todos, es cómo repensar a la iglesia, cómo repensar a la humanidad desde el dolor de las víctimas, desde el sufrimiento de los inocentes. Jesús es una víctima inocente. Jesús sufre como una víctima inocente para abrazar el dolor de todas las víctimas inocentes de la historia. La pandemia ha acelerado los conflictos de la humanidad y la pandemia ha desvelado las verdaderas pandemias de la humanidad. La pandemia del egoísmo, la pandemia del racismo, la pandemia de la discriminación, la pandemia de la avaricia, la pandemia de la acumulación de bienes, la pandemia del consumismo,
Las pandemias que hacen imposible la vida. Las pandemias que hacen imposible la comunidad. Las pandemias que hacen imposible la humanidad. Y las pandemias que hacen imposible la tierra. ¿Cómo repensarnos desde el desconcierto de la violencia, desde el hambre, desde la violación de los derechos humanos, desde los caminos ensangrentados de los migrantes? Me han llamado hoy de la frontera entre Ecuador y Colombia, las Cáritas, las comunidades de Cáritas, para decirme qué hacemos. El drama de la migración venezolana es insostenible. Son miles y miles de hombres y mujeres en medio de una pandemia deambulando con lo poco que tienen. En esas fronteras hay un grito de vida. Y ese grito de vida es el grito de Dios. Imaginar, soñar, plasmar un nuevo relato de iglesia, una nueva iglesia, un nuevo relato eclesial. Dios confía que nosotras, seremos capaces de rehacer el relato bautismal hoy, rehacer nuestro bautismo, rehaciendo nuestro bautismo, rehacer nuestra fe y hacer que la iglesia recupere su credibilidad. Hay una cosa que en la iglesia entró en crisis, profundísima crisis, la credibilidad de la iglesia. La credibilidad de la iglesia se perdió hacia afuera. La credibilidad de la iglesia se perdió hacia adentro. ¿Por qué? Porque falló lo que hace creíble la credibilidad, lo que hace creíble a una institución, su testimonio, su testimonio. El testimonio de la iglesia se rompió. El testimonio de la iglesia se rompió por muchas cosas. La más grave de todas, obviamente, ha sido los abusos que Francisco ha llamado abusos sexuales, abusos de conciencia y abusos de poder, abusos económicos. Pero no ese es el único factor que ha hecho que la credibilidad de la iglesia se rompa. La credibilidad de la iglesia se rompió por la pasividad de los bautizados, por la clericalización de todo el sistema eclesial, como si el padre fuera todo en la iglesia y como si el padre fuera la iglesia. Eso es la pasividad de los laicos, o la incapacidad y la imposibilidad de actuar de los laicos precisamente por la clericalización de la iglesia. La iglesia recupera su credibilidad cuando cada uno de nosotros sea capaz de recuperar el sentido de su propia fe y el sentido de su propia vocación y el sentido de su propia ministerialidad, de su bautismo. La iglesia no son los padres ni las religiosas. Los padres y las religiosas son como nosotros bautizados y bautizados con una misión. Pero todos los bautizados tenemos una misión. No hay cristianismo sin misión. Los cristianos sin misión son cristianos anónimos. Y la misión es siempre una llamada para estar en salida. La misión nace de la salida de Dios, que da origen a la creación, de la salida de Dios, que da origen a la salvación en Jesucristo. Envió a su Hijo, lo envió. El Hijo salió desde Dios. El espíritu de la vida sale de Dios en el comienzo de la creación. En el principio
solo existía el Espíritu. Y Dios dijo, hágase la vida. Y la vida se hizo. En la plenitud de los tiempos envió a su Hijo, nacido de mujer, dice la carta a los Gálatas. Dios confía en que nosotros seremos capaces de rehacer el relato de nuestro bautismo. Y rehacer el relato de nuestro bautismo es ponernos en salida misionera, Desde las tres dimensiones del bautismo, que sintetizan los tres relatos esenciales de la fe. Primero, el relato místico. Hombres y mujeres guiados e iluminados por el Espíritu. Hombres y mujeres descentrados de sí mismos, centrados en Jesús, el Maestro que está siempre con nosotros. Cuando Juan 23 llamó al concilio, los padres, los cardenales y los padres de la iglesia le dijeron que para qué un concilio. Los concilios se convocaban en tiempos de herejías o de crisis muy profundas al interior de la iglesia. En los años 60, la iglesia estaba en un tiempo de mucha paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, era un tiempo sereno, muy sereno para la iglesia. Cuando Juan 23 llama al concilio, los padres, los cardenales se asustan, pues van y lo buscan y dicen, ¿para qué un concilio? ¿Para qué un concilio ahora? Dijo, un concilio pastoral. Este será un concilio pastoral para que volvamos a la persona de Jesús y para que volvamos al reino. Un regreso fundamental y un regreso a lo fundamental. Un regreso a lo esencial. Volver a la persona de Jesús. El relato místico, centrados en Jesús. En la perspectiva de lo definitivo, siendo orantes, siendo adorantes. Orantes y adorantes. La adoración en la experiencia griega, en la antigüedad griega, la adoración era el ofrecimiento de la vida a los dioses. El ofrecimiento de la vida a los dioses. La adoración es el ofrecimiento de la vida. La adoración es el ofrecimiento de toda la vida a Dios. Orantes y adorantes. Regresar del exilio. ¿Cuál exilio? El exilio de la exterioridad, de la pura exterioridad, de la vanidad, de la referencia en sí mismo. Quitarnos del centro, centrarnos en Dios. Enamorarnos definitivamente. Decía Pedro Arrupe, encontrar a Dios es enamorarse definitivamente. Mantente enamorado y que ese amor sea el que marque tu camino, sea el motivo de levantarte en la mañana, de acostarte en la noche. La pasión del bautizado. La mística es la pasión del bautismo. No hay cristianismo sin experiencia, sin relato místico, sin celebración, sin oración, sin liturgia, sin sacerdocio común. En el bautismo se dice que con Cristo eres sacerdote. Con Cristo eres sacerdote, nuestro sacerdocio común. El sacerdocio de todo bautizado, que le permite tener una experiencia mística, celebrativa, orante, adorante,
ser guiados del Espíritu. Tenemos que recuperar nuestra mística para reformar la iglesia. El relato profético despierta en el mundo la dimensión profética de nuestra vida, la irradiación profética. El profeta es alguien que irradia algo que le viene de su experiencia mística. La mística y la profecía son inseparables. Karl Rahner, el gran teólogo alemán, el teólogo de la antropología teológica y de la teología antropológica, Karl Rahner escribió alguna vez que todos los profetas vienen del desierto. Todos los profetas vienen del desierto. Y al preguntarle, ¿y qué es el desierto? Él describe el desierto como el lugar de la soledad y del silencio, es decir, el lugar de la experiencia mística. La profecía nace en el desierto. La profecía nace en la contemplación. La profecía nace en el relato místico. No hay palabra profética, y por eso la profecía se nos ha hecho rara, extraña en los tiempos modernos. No hay muchos profetas hoy. ¿Por qué? Porque vivimos exiliados en el afuera, porque nos da miedo la experiencia mística, nos da miedo el silencio, nos da miedo la soledad, nos da miedo ser orantes, adorantes, porque no queremos callarnos. ¿Cómo iremos a Dios si solo hablamos y hablamos? La irradiación profética, la irradiación de la alegría, de la esperanza, de la vigilia, de la cercanía, de la proximidad, de la confianza, de la misericordia, la irradiación del Evangelio. Un discipulado misionero en permanente estado de salida y salida de misión en periferia. Ir hasta las periferias, ha dicho Francisco, siguiendo la invitación de Jesús, que su misión sucedió en las periferias. Eran las periferias donde estaban los leprosos. Eran las periferias donde estaban los abandonados, los heridos, los enfermos. Solo en las periferias él pudo encontrarlos y darles signos de que Dios estaba cerca, de que Dios se estaba acercando. Un discipulado misionero en permanente estado de misión, en salida. Hoy que tenemos una profecía cansada. Una profecía cansada. Sí, cansada como la profecía del profeta en el libro de los Reyes. El profeta Elías cae al suelo cansado. Está vencido. Y entonces mira al cielo desde estar caído. Camina hacia el monte de Dios, hacia el Sinaí. Se cansa. Y entonces se tira al suelo y le pide a Dios que le reclame la vida. Está tan deprimido que le pide a Dios que le quite la vida. Y entonces se duerme. El ángel del Señor lo despierta. Y el ángel del Señor lo despierta y lo sacude. Y le dice, levántate y come, que el camino por delante es largo. Todo el capítulo 19 de la primera carta de los Reyes es bellísima, de la experiencia del profeta. El profeta del Antiguo Testamento. Lo hace por 2 veces, el ángel del Señor lo despierta de nuevo. Levántate y come, el camino por delante es largo. ¿Cómo superaremos nuestro propio cansancio, nuestro propio desgano, nuestro propio desencanto
cómo volver a reencantarnos proféticamente desde la experiencia mística. Desde la experiencia mística, el profeta se reencanta proféticamente. La profecía de Jeremías nos dice que Jeremías también se cansó rápidamente. Y entonces empieza a quejarse de Dios. Me sedujiste y me dejé seducir. Eras más fuerte que yo, me venciste. Pero ya no hablaré más de ti. Me persiguen por todas partes. Era asustado, amedrentado, se sentía perseguido, porque toda la profecía es perseguida, siempre. Todos los profetas murieron como Jesús. Y entonces él intenta zafarse de Dios y va caminando y de pronto descubre y dice, intenté silenciar tu voz dentro de mí. Y me di cuenta que era parte de mí, era lo que soy. Cuando la profecía se convierte en lo que uno es, ser profeta, ser cristiano, no como un vestido que uno se pone, sino como lo que uno es, su identidad. El cristianismo no se pone ni se quita. Uno es o no es cristiano. Uno es o no es profeta. Uno es o no es místico. Y entonces el relato de comunión. La misericordia, la armonización, la unidad en la diversidad, la unidad en la diversidad. Ese es el don del Espíritu. El día de Pentecostés es el don del Espíritu en Babel, las muchas lenguas, la fraternidad extendida, como reclama la Fratelli Tutti, hermanas y hermanos, todos y todas. Solo es posible cuando uno reconoce la dignidad humana en el otro. Que es musulmán, es mi hermano, por pura humanidad en Dios. Que es judío, que es cristiano de otra denominación, que no cree, es hermano, hermano en lo humano, es decir, hermano en lo esencial, que es de otro color de la piel, que tiene otra ideología política, que se viste de otra manera, es de otro sexo. Hermano, es hermana. ¿Seremos capaces de ver la dignidad de la persona humana en toda persona humana, sin ninguna condición? Yo le he pedido a Dios ese don para mí, permanentemente, que cuando otra persona humana esté delante de mí, lo primero que yo vea no sean las circunstancias, si tiene dinero o no, el color de su piel, su clase social, su religión, que sea capaz de ver a una persona humana y en esa persona humana una obra de Dios. La dignidad humana es el don excelente de Dios, el don que Dios no quita, porque lo vamos a quitar nosotros. Ser capaz de ver un hermano y una hermana en otra persona humana. Ese es el camino de la santidad. Es el camino de la verdadera profecía. Es un camino por el que el bautismo recuperará su sentido. Entonces no estaremos compitiendo, haciendo proselitismo religioso o defendiéndonos. Yo soy cristiano en paz, inclusive cuando estoy rodeado de personas que creen de una manera distinta. Lo que hace un llamado al otro es mi vida, mi testimonio, la manera en que vivo, la manera en que me relaciono. Esa es la verdadera acción misionera. Todo lugar es un lugar de misión y toda acción es una acción misionera si uno está identificado con su identidad.
La manera en que yo trato a los empleados de la universidad con los que trabajo, aunque no les esté hablando de Dios, la manera en que los trate, el respeto con que los trate, se convierte en una acción misionera. Porque ellos saben que yo soy cristiano, saben que soy padre. Si los trato mal, si los trato sin respeto, si no desconozco su dignidad, rompo todo lo que soy. No solo como creyente, no solo como sacerdote, como persona. La reconciliación permanente de la vida, la capacidad intercultural, la fraternidad y la sororidad universales a las que nos llamó Francisco en su carta. ¿Qué tenemos hoy? Una humanidad rota, una fraternidad humana rota, con todas las rupturas posibles. Hay quienes creen que la solución es poner muros. Hay quienes creen que debemos dividirnos más. Hay quienes creen que una raza es superior a otra, que una religión es superior a otra. Hay muchos cristianos que creen que son superiores porque son cristianos. Hay quienes usan el nombre de Jesús para hacer violencia a otros humanos. Hay quienes usan el nombre de Alá para hacer violencia o el de Yahvé. No se puede hacer violencia en nombre de Dios. Toda violencia es una acción humana desconectada de Dios. Toda violencia es una acción humana desconectada de Dios. De Dios solo sale la paz y la no violencia. Cualquier acto de violencia en tu vida no se lo puedes atribuir a Dios. La violencia es una acción humana. Toda violencia está desconectada de Dios. En Dios solo hay reconciliación. En Dios solo hay paz. En Dios solo hay perdón. En Dios solo hay reconciliación. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿O qué clase de cristianos queremos ser? El cristianismo es una manera de ser humanos. Eso es lo que significa encarnación. Ser cristiano es ser humano de una específica manera. La manera de lo humano en el cristianismo tiene nombre. Es la persona de Jesús. Estoy citando textualmente a Hans Kuhn, un gran teólogo de después del concilio. Hubo una gran pregunta: ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser humano, dijo Hans Kuhn. Ser humano, pero no cualquier humano. Ser humano a la manera de Jesús. Ser humano a la manera de Jesús. En Jesús hubo un relato místico. Jesús es un contemplativo de Dios. En Jesús hubo un relato profético. Él es la palabra viva de Dios. En Jesús hubo un relato de comunión. Él vino para reconciliar a la humanidad toda, para que viviéramos como hermanos y hermanas. Esa es nuestra misión. Esa es la iglesia en salida, la recuperación de nuestra identidad y la vivencia de nuestra identidad. No hay que ir a otro país. No hay que ir a otro país para hacer misión. Hay que ser lo que uno es desde dentro, para que todo lo que uno haga, todo lo que uno diga, sea un acto misionero. Desde casa, en el trabajo, en la escuela, sin decir ni el nombre de Dios ni el de Jesús, sin cargar una Biblia debajo del brazo, teniendo un testimonio de vida íntegro, viviendo una vida ética, viviendo en la verdad, en el perdón, en la solidaridad, viviendo en la compasión,
Así es como irradiamos el Evangelio. El Evangelio no se anuncia de palabra, se tiene que anunciar desde la vida, más que desde la palabra. Volver a Jesús. Voy a leer estos textos para dar un espacio a las preguntas. Voy a leerlo rápidamente. Cito la Deus Caritas Est de Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Con ello, una orientación decisiva. El encuentro con la persona de Jesús. Lo que en la Iglesia se llama la experiencia querigmática. El querigma. Lo que está en crisis es este encuentro. El querigma mismo. El seguimiento de Jesús es fruto de una fascinación que responde al deseo de realización humana, al deseo de vida plena. El discípulo es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como el maestro que lo conduce y acompaña. Documento de Aparecida. Donde yo estaba en Aparecida como rector del seminario diocesano cuando sucedió la conferencia de Aparecida. El Papa Benedicto se quedó en el seminario, en mi cuarto, el cuarto de la rectoría, donde yo vivía, se lo dieron al Papa y entonces no me dejaron entrar nunca más a ese cuarto. Quedó como un museo. El relato profético. Reino, centralizar el seguimiento de Jesús. Hacer que el seguimiento de Jesús esté concentrado en la construcción del reino, que es lo que es central en la vida de Jesús. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, a hacer realidad el amor, a construir el reino de Dios. El relato profético es inseparable del discipulado. Documento de Aparecida 278. El relato de comunión. No puede haber vida cristiana sino en comunidad, como los primeros cristianos que se reunían en comunidades. El discípulo participa de la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna y solidaria. La ética del reconocimiento, la ética del cuidado, le son esenciales al relato de comunión. El relato de comunión es el punto de partida y el punto de llegada del cristianismo. Como dice el documento del concilio, porque la Eucaristía es principio y culmen de la Iglesia. Principio y culmen de la Iglesia. Y la Eucaristía no es un sacramento exclusivamente. La Eucaristía es una vocación, la vocación a la comunión en todas las direcciones. Salimos de una comunión, la comunión de Dios. Caminamos hacia una comunión, la comunión de Dios. Dios es la mejor comunidad. Y nosotros queremos hacer que la comunión de Dios se haga cotidiana en esta historia nuestra que está rota, que está partida. La crisis de fondo de este tiempo, mi síntesis propia de la Fratelli Tutti. Con esto quiero cerrar esta presentación. La incapacidad para discernir cómo nos pertenecemos el uno al otro. Para mí, esa es la base del fracaso en la lucha mundial actual con la pandemia, contra el racismo, con la injusticia sistémica y sostenida, la crisis política, la desigualdad económica, la degradación ambiental, la radicalización política.
el fundamentalismo religioso, la mayoría de los conflictos que hacen que nos escondamos en nuestras pocas y muy insostenibles seguridades humanas. Nuestro miedo de ser familia humana en diversidad, de vernos como hermanos y hermanas, venidos del mismo Dios, aunque creamos de maneras distintas, sintamos de maneras distintas, seamos de maneras distintas. Todo lo de Dios es una gran utopía en construcción. Tenemos un gran desafío, un gran desafío. Una iglesia en salida, una iglesia en salida, una iglesia en salida hoy, una iglesia en salida ahora, solo es posible desde cristianos que recuperan el sentido de su vida cristiana, de su identidad mística, profética y de comunión, que lo viven en su vida de una manera natural. La reforma de la iglesia ya y entrar en el diálogo de esencialidad para sostener la vida, para que no muera la vida, para que no se acabe nuestro planeta, que fue la responsabilidad que Dios nos dejó. Muchas gracias, Padre Memo. Este tema es bien relevante a nuestros tiempos hoy en día, especialmente Iglesia en Salida, las voces proféticas, y qué significa todo eso para nosotros como laicos. En este momento, los participantes pueden abrir sus micrófonos y si tienen preguntas o comentarios sobre la presentación del Padre Memo, se puede hacer en este momento. Padre, usted habla de una iglesia en salida. Para las personas que nos están viendo o personas que quizás puedan malinterpretar lo que usted nos ha compartido de la experiencia dominical, ¿no? Muchos pueden decir, y la iglesia misma dice, ¿no? Que la Eucaristía, la cual recibimos en la misa, ¿no? Que no podemos reducir nuestra experiencia a una experiencia de ser, ¿no? Gente cristianos de dominguero. ¿Podría explicarnos un poquito más a lo que se refirió? Sí, que no basta con ser cristiano el domingo en una hora. Ese es un cristianismo social. La Eucaristía del domingo se puede convertir en una experiencia social. El cristianismo, cuando uno va el domingo a la iglesia, tiene que llevar algo al altar. Lo que uno lleva al altar es lo que ha vivido durante la semana. Y tiene que tomar algo del altar para llevar a la comunidad. Por eso, el que va a la iglesia y recibe la comunión está llamado a, durante la semana, mantener viva esta comunión o construir esta comunión. Y el domingo, cuando regresa al altar, traer los frutos de la semana. Si no, hacemos una cosa que hemos hecho en el cristianismo, sobre todo los latinos, separar la fe de la vida. Hay gente que dice que es muy cristiana, muy cristiana, muy cristiana. A mí me decía un señor saliendo de una misa un domingo, venía su esposa, sus 3 niños y él, y me dijo, yo soy un catolicazo, un catolicazo. Y detrás su esposa me hacía así. La esposa detrás de él me hacía. No es tan catolicazo. No es tan catolicazo. ¿Por qué? Porque sí, claro que iba a celebrar la misa el domingo, pero ¿cómo trataba a su familia? ¿Cómo trataba a sus hijos? ¿Cómo le era fiel a su esposa? No sé lo que pasaba allí, pero ella detrás de él y los chiquillos. No es tan catolicazo. Es decir, Lía, el cristianismo es para todos los días.
Se es cristiano todos los días o no se es cristiano. No basta con cumplir con la misa del domingo para ser cristiano. Hubo una época en que se pensaba que ser cristiano era ir a misa los domingos, bautizarse una vez al año y pagar los diezmos. Yo me acuerdo una vez que mi papá me dijo que él era muy cristiano porque iba a misa los domingos, se confesaba una vez al año y cuando podía pagaba las ofrendas a la iglesia. Cuando yo fui entendiendo más de la fe, yo le dije un día, no, no es eso, papá, es mucho más que eso. Dijo, ay, el problema de tener un seminarista en la casa, qué horror. Yo le dije, no basta con eso, papá, no, no. O sea, es cristiano todos los días. El cristianismo es una vocación y el cristianismo es una identidad. No se vive en el templo exclusivamente. El templo es un lugar para la memoria de la comunidad y para la celebración de la fe, pero tiene que recoger la vida y conectar con la vida toda, la de todos los días. Perfecto. Aquí en el chat hay otra pregunta. ¿Cómo ser sembradores de cambio en un mundo cerrado? Pues no siendo cerrados nosotros. El camino es abriendo el corazón nosotros, abriendo la vida nosotros. Las personas abiertas, no cerradas, se vuelven en agentes de apertura para el mundo. No nos cerremos, no cerremos el corazón. No le cerremos el corazón al otro. No le cerremos la vida al otro. No cerremos la iglesia. Abrámosla como un lugar de acogida. Le decía yo hoy a unas religiosas que están trabajando con migrantes que la hospitalidad radical con los migrantes es un signo vivo del Evangelio. Es hospitalario el que abre su casa. En la Escritura hay todo un tema de hospitalidad que se puede asociar al tema de la apertura. Abraham abrió su casa, su tienda, a 3 extraños que pasaban. Esos 3 extraños era la Trinidad. Se dio cuenta él cuando pasaron que había sido Dios quien había pasado. Cuando le abrimos la puerta al extraño, en el extraño está Dios para nosotros. Todos fuimos extranjeros, todos fuimos extraños. La acogida, la apertura del corazón y de la vida al otro es la apertura a Dios. Dios nos llega en el extraño. Fui un extraño, fui un forastero, me acogiste en tu casa. Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino, porque tuve hambre y me dieron de comer. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve sediento y me dieron de beber. En la cárcel o enfermo y vinieron a visitarme. Sin techo y me acogieron. Es la radicalidad del amor que predicó Jesús, capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Para la parábola del reino, el simbolismo del reino es un simbolismo de acogida, de apertura al extraño, al extranjero. El buen samaritano que es el segundo capítulo de la Fratelli Tutti. El buen samaritano es uno que acoge al extraño, un hombre en el camino, un extraño en el camino. El samaritano abre su vida a un extraño que está en el camino, lo hace su hermano, lo hace prójimo. ¿Seremos capaces de la radicalidad de ese tipo de propuesta que Jesús ha hecho? Vete y haz tú lo mismo si quieres ganar la vida. Le dice Jesús a quien le preguntó con una cierta malicia, pensando que no conocía la Escritura, a aquel que era él mismo, la Escritura toda de Dios, Jesús.
Otra pregunta que tengo aquí es, ¿qué recomendaciones adicionales nos da a nosotros que trabajamos en ministerios para provocar ese dinamismo, me imagino iglesia en salida, con nuestros hermanos de ser una iglesia en salida? Desde el testimonio, Daniel, el testimonio en la iglesia hoy es urgentísimo. En el Concilio Vaticano II, la credibilidad de la iglesia y el dinamismo de la iglesia están siempre asociados con el testimonio de vida. Todas las veces que en el Concilio Vaticano II se habla de credibilidad de la iglesia, todas las veces que en el Concilio Vaticano I se habla de dinamismo de la iglesia, se habla de testimonio. El testimonio fue la propuesta que hizo Jesús. El testimonio es la manera en que podemos hacerlo. A nuestros hermanos y nuestras hermanas los atraerá, los cuestionará, los invitará nuestro testimonio de vida, la manera en que vivamos nuestra vida. Les sugiero ese como el primer camino, el más urgente y el más importante camino para invitar a otros y para dinamizar a la iglesia desde dentro. Otra pregunta que tenemos de Facebook aquí dice, ¿algún consejo práctico para transmitir nuestra fe y valores cristianos a nuestros hijos o hijas que están en casa? Miren, la transmisión de la fe en casa es un valor que se ha ido perdiendo en la experiencia cristiana. Se decía que la fe se transmitía de padres a hijos. Yo trabajo en una universidad y yo sé que cada vez son menos los jóvenes que han aprendido la experiencia de Dios en casa. Algunos de ellos han perdido la experiencia de Dios en casa, también por el antitestimonio de sus padres. Yo a los papás les recomiendo siempre nunca imponerle la fe a sus hijos, pero proponerla desde la experiencia del amor. Hay un lenguaje que le es natural a la relación de una mamá con sus hijos, de un papá con sus hijos. Esa experiencia es la experiencia del amor. Y si la mediación de las relaciones que ustedes tienen con los hijos es la mediación del amor, entonces esa es la mediación de Dios. Y si la mediación de la relación que ustedes tienen con los hijos es la mediación de Dios, que es la mediación del amor, entonces la transmisión de la fe sucederá de una manera natural. De una manera natural. Los hijos entenderán que ustedes los aman y que los aman en Dios, que los aman incondicionalmente, que los aman también cuando se equivocan, que los aman también cuando cometen errores, que si hay alguien que estará siempre, siempre ahí para ellos, es usted. Y entonces empezarán a entender quién es Dios, quién verdaderamente es padre, quién verdaderamente es madre de la vida. Empezarán a entender la maternidad y la paternidad que están en Dios, en la manera en que ustedes son papás para ellos. Eso es un gran desafío. Ser papá no es fácil, ser mamá no es fácil, pero es la mediación natural. La mediación natural. Y la mediación natural es la mediación del amor. Y en la mediación del amor siempre está Dios. Siempre está Dios. Por eso la transmisión de la fe dentro de la familia tiene que suceder a través de una mediación natural. Y la mediación natural es la relación tuya con tus hijos, es la mediación del amor. Gracias. Y una pregunta más. Como iglesia en salida y voces que son puentes, ¿qué sugerencia y o recomendaciones nos puede ofrecer como laicos para fomentar más paz en la cotidianidad y en la sociedad? El tema de la paz es urgente hoy.
y el tema de la no violencia. El Papa Francisco todos los años hace un mensaje al comienzo del año, el primer día del año, sobre la paz. Nunca antes nos fue más urgente a nosotros ser constructores de paz. Una de las bienaventuranzas, quizás la bienaventuranza que a mí más me toca el corazón, es la bienaventuranza a los constructores de la paz. Bienaventurados los constructores, los arquitectos, los artesanos de la paz. Hay muchas comunidades en el mundo violento que se han dedicado a la artesanía de la paz. La artesanía de la paz debe comenzar en la familia, pero la artesanía de la paz debe comenzar en nuestras relaciones. Miren, la mejor manera de ser artesanos de la paz es vivir en la experiencia de la reconciliación permanente. Yo he decidido desde hace mucho tiempo no tener enemigos. Siempre que me peleo con alguien, siempre que discuto con alguien, yo busco una reconciliación inmediata. Es decir, que si alguno de ustedes pelea conmigo, yo a los 5 minutos estaré buscándole para reconciliarme. Si me he equivocado, para pedir perdón. Y si se han equivocado conmigo, para estar dispuesto al perdón. Sin ninguna duda. Para mí ese es un principio del Evangelio. Tener una vida reconciliada. Y el signo de una vida cristiana es una vida reconciliada. En la vida reconciliada no cabe la violencia, ni de las palabras, ni de los gestos, ni de las acciones, ni siquiera la violencia de los silencios, que a veces los silencios son violentos. A veces no le hablamos al otro y ese es un gesto de violencia, un gesto de violencia. Entonces les digo, desde mi propia experiencia, y lo digo con humildad, yo no tengo enemigos. Si alguien me odia, a mí es a pesar de mí mismo. Porque yo he intentado siempre reconciliarme, siempre pedir perdón, siempre pedir y siempre estar dispuesto a perdonar. No siento en este momento, esta noche, ningún rencor contra ninguna persona. Y por eso, cuando me vaya a la cama esta noche, me voy en paz. Si esta noche Dios me pidiera la vida, si esta noche Dios me llamara, y siempre hay una posibilidad en la noche de que Dios te llame, yo no tendría miedo. Primero, porque no tengo miedo de Dios y de su misericordia. Y segundo, porque mi vida está reconciliada. Quizás la última palabra en la noche sea decirle a Dios que me perdone otra vez, que me tenga compasión. Habiendo yo intentado perdonar y reconciliarme con todos y con todas, la vida reconciliada, venimos de una comunión, vamos hacia una comunión. No hay más nada, no hay más nada. No te cargarás al cielo todas las cosas que vas acumulando. O acumulas en el corazón una vida reconciliada o no tendrás nada para llevarle a Dios. Nada. Ese es el camino para una sociedad reconciliada, una humanidad reconciliada, donde seamos capaces juntos de vencer el odio y el dolor, también la violencia. Y yo tengo que irme ya. Tengo otro compromiso. Lía, ¿me dejas volar? Claro que sí, padre. Y Daniel, Gracias. óigame, me ha dado un gusto muy grande estar con ustedes esta noche. Espero que siendo la primera no sea la última. Muchísimas gracias, padre. Sí, muchas gracias, Padre Memo. Con mucho gusto. Que Dios les bendiga a todos muchísimo. Yo les dejo mi bendición de hermano, que la fuerza de Dios, la paz de Dios, la compasión de Dios y la bondad de Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi abrazo de hermano, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por su participación y las preguntas y los comentarios que tuvimos esta noche en el chat. En este momento voy a pasar la palabra a Lía Salinas y a Johan García, que ellos nos van a dar algunos anuncios sobre CSMG y también sobre NACADA. Okay. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos los que nos están acompañando desde Facebook. Saludar a la gente de Nueva York, la de Chicago, desde Silver Spring, Maryland y desde Seattle que se están conectando y obviamente la gente de Baltimore. Así es que gracias por acompañarnos. Simplemente anunciarles que NACADEM, la Asociación Nacional Católica de Directores de Ministerio Hispano, vamos a tener una orientación para nuevos directores diocesanos de Ministerio Hispano y también agentes pastorales que sirven para el Ministerio Hispano, a nivel parroquial, a nivel institucional, a nivel diocesano. Entonces, todos son bienvenidos. Esto va a ser el viernes 26 de febrero y el sábado 27 de febrero. Hay becas disponibles. Esto va a ser de una manera virtual, así es que los invitamos a que puedan acompañarnos. Y también tenemos esta invitación de esta excelente conferencia. El Padre Memo ahorita nos acaba de hablar mucho de poner nuestra fe en acción, que lo que significa ser cristiano, ¿no? Es demostrar que Cristo vive en nosotros todos los días, en todos nuestros ámbitos, desde la familia, desde la iglesia doméstica, hasta con nuestros hermanos. Y hemos, Johan García, que ahora está trabajando para la conferencia episcopal, nos va a venir a hablar un poquito sobre esta conferencia. Johan. Gracias, Lía y Daniel, nuevamente por la invitación. Y pues, como decía el Padre Memo, esta es una gran oportunidad para ser agentes de apertura, ser agentes puentes y sobre todo ser una iglesia en salida. Entonces, del 6 de febrero al 9 vamos a tener la reunión anual del Ministerio Católico Social. Esta es una gran oportunidad para encontrarse con otros líderes a nivel nacional y dialogar sobre las desigualdades que existen en nuestra sociedad, en nuestra nación, y también sobre las disparidades que nos reveló la pandemia del COVID-19. Entonces, una muy buena oportunidad para construir modelos de justicia y de solidaridad, ¿no? Como nos decía el Padre Memo. Entonces, primero vamos a escuchar, ¿no? Cuáles son estas realidades, aprender qué podemos hacer para mejorar la situación en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras diócesis. Y por último, cómo podemos actuar, ¿no? Cómo ponemos esta fe en la acción, como nos decía el Padre Memo. Va a haber voces inspiradoras, va a estar el arzobispo José Gómez, de la Arquidiócesis de Los Ángeles, entre muchas otras personalidades, ¿no? Con esas voces motivacionales que necesitamos para que nos den ese empujoncito, ¿verdad? Para salir de nosotros mismos. Habrá servicio de traducción, así que no se preocupen, ¿no? Si no hablan el inglés, va a haber traductores. Y también hay becas disponibles. Este año la reunión anual del Ministerio Social Católico es virtual, así que la registración solamente cuesta $50, pero las becas que tenemos, y todavía hay muchas, cubren del 50 al 80%, o muy probablemente le toque pagar solamente $10. Créanme, es una gran oportunidad, así que aprovechenla para que todos juntos podamos hacer una pastoral de conjunto que pone la fe en acción. Así que los esperamos. Les voy a poner el enlace para que se puedan registrar en el chat, y cualquier otra información también les comparto mi correo electrónico. Gracias, Lía y Daniel. Gracias, Johan. ¿Nos puedes, por favor, decir a qué oficina patrocina esta reunión? Claro, esta es una iniciativa de la Oficina de Justicia, Paz y Desarrollo Humano de la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos en Estados Unidos, pero colaboramos con alrededor de 10 departamentos y oficinas de la conferencia de la USCCB, junto con 17 colaboradores más. Así que Caridades Católicas, Catholic Relief Services, Pan para el Mundo, entre muchos otros más. Y por supuesto, siempre haciendo pastoral de conjunto con nuestros hermanos de la región 4, NACADEM y algunos otros más.
Gracias. Y le quiero también dar las gracias a Edwin Ferrera, que ya compartió en Facebook el enlace para que las personas se puedan ir a registrar, a inscribir. Por favor, pues denle un vistazo a esta excelente oportunidad. Muchas gracias, Lía y Johan, por los anuncios. En este momento les quiero recordar a los participantes que todos todavía tienen tiempo de inscribirse para las próximas sesiones durante esta temporada. Para la próxima sesión va a ser el jueves 28 de enero. Tendremos a la hermana Marichuy Bringas, quien nos hablará sobre el discernimiento vocacional, para que sean los que Dios soñó de ellos y ellas. Entonces, esto es un buen tema para los jóvenes adultos, para jóvenes, para familias. Entonces, por favor, pasen la palabra. Este va a ser un tema súper excelente. La hermana Marichu es una presentadora muy excelente. Ahora, en este momento, vamos a hacer una oración final con la oración del quinto encuentro. Nosotros sabemos que ya tenemos la bendición grande del Padre Memo. Entonces esto va a ser el envío, ¿verdad? Es el Iglesia en Salida, el envío, esa voz de puente que nos está pidiendo el Padre y la Iglesia hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de infinita misericordia, tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y hermanos, a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión, y proclamar tu palabra con valentía, para que puedan reconocerte de nuevo en la fracción del pan. Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con nosotros siempre, mientras que nos dedicamos a compartir la alegría del Evangelio, con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes, llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización en las Américas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora concluimos esta sesión del Masterclass Teología y Ministerio. Nos veremos para la próxima sesión, el 28 de enero, que es un jueves. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Buenas noches a todos.